buenos días, amables televidentes. Gracias por preferirnos a la misma hora, de 5 a 6 de la mañana, de lunes a viernes, para brindarles informaciones nacionales e internacionales que sean de interés para todos ustedes, de manera tal que estén debidamente informados, tanto sea que se queden en casita como que vayan a salir a realizar sus actividades cotidianas. Hoy es jueves 5 de julio del año 2018, jueves antesala del fin de semana. Permítanme, quizás para bajar un poquito la tensión, felicitar al ingeniero Miguel Enrique Delance Cruz, quien en el día de hoy está de cumpleaños. Él es presidente del Club de Dominó Julio Caminero, que opera en el sector Roca del Mar, club que se constituyó en honor a nuestro padre. Con el motivo de su cumpleaños, hoy habrá una jornada de competencia deportiva de corta duración, porque mañana todavía es día de trabajo, pero eso no impedirá que degustemos un cerdito asado, acompañado, así es, Ronnie, acompañado de 2 o 3 whisky mayor de edad, ¿tú ves? Pero eso será de corta duración para celebrar el cumpleaños de mi compadre, amigo y hermano Miguel Enrique Delance, que cumpla muchos años más y que Dios se lo permita vivir junto a su esposa Juliana y sus hijas y todos sus hermanos y hermanas. También yo quiero aprovechar en el día de hoy para enviar una salutación a la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de la ciudad de Higüey, promotores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Servicios Múltiples La Altagracia. El viernes pasado nos tocó compartir con ellos, dictarles una charla sobre la coyuntura económica actual y las perspectivas del cooperativismo como alternativa de desarrollo. Una charla, un compartimiento que fue muy ameno. No puedo mencionar el nombre de todos porque la lista es bastante grande, pero voy a mencionar por lo menos al ingeniero Pedro Castillo, quien es presidente del Consejo de Administración, a quien damos un abrazo por esta vía, al gerente general Frank Marrero, a Juana Díaz, contadora, y a través de ello a todo el personal operativo y a todos los dirigentes de esta importante entidad de la ciudad de Santiago. Hoy día 5 de julio es un día también histórico desde el punto de vista político. 2 meses después de la caída de Trujillo, ingresó al país la primera comisión que vino a empezar a estructurar el Partido Revolucionario Dominicano en el país. El PRD se había constituido en el exilio en el 1939, en la ciudad de La Habana, encabezada por el profesor Juan Bosch. Esta misión estuvo integrada por Andrés Miolán, por Nicolás Silva y por Ramón A. Castillo, los 3 ya ha fallecido. El PRD ha sido un pilar fundamental para la restauración de la democracia en la República Dominicana. Un año después, menos de un año después, en el 62, el PRD ganó las elecciones, siendo el candidato profesor Bosch con un 57% del voto electoral. Se juramentó en el 63, como ustedes saben. Fue el Juan Bosch, duró apenas 7 meses en el poder, pero el PRD volvió al poder entonces en el año 1978, después de aquellos 12 largos años. Decimos largo porque fue una época histórica, nosotros la vivimos ya porque estábamos en la fase de nuestra adolescencia. Lo que fueron esos 12 años del doctor Joaquín Balaguer, de una etapa política bastante convulsiva, caracterizada por la represión, y que nadie pensaba que se podía sacar al PLD del poder, pero el liderado por el doctor Peña Gómez llegó al poder en el 78, gobernó hasta el 86,
las luchas internas impidieron que el PRD retuviera el poder en el 86, eso fue en el 85, se originó en una convención interna, una situación bastante difícil que terminó a tiros limpios ahí en lo que era el Hotel Concord, así se llamaba aquella vez. Hoy tienen otro nombre, pero son las mismas instalaciones. PRD vino de crisis en crisis, se dividió por un lado el PRI, por otro lado el PRI liderado por Jacobo Magluta, el PRD liderado por Peña Gómez, participó dividido en el 90, entre los dos sacaron Peña Gómez un 24, Jacobo un 11, no retuvo el poder y Balaguer ganó esas elecciones que fueron entonces protestadas por el PLD. El Juan Bosch la ganó con alrededor de un 35, 36 o 37% de las votaciones. Bueno, y después de ahí el PRD siguió con sus problemas internos, retornó al poder en el año 2000, no lo pudo retener en el 2004 el poder debido a la crisis que se vivió en el 2003, y después de ahí, después de esa caída, tenía todas las de ganar en el año 2000, en el año 2012, esta vez también entonces como candidato el expresidente Hipólito Mejía, pero también esas divergencias internas impidieron que el PRD retornara al poder con Hipólito a la cabeza. Nosotros recordamos que en esa oportunidad, entonces presidente del partido, que sigue siendo el presidente, Miguel Vargas, la pugna era tan tenaz que dijo: yo no me monto en esa patana, es decir, a caravanear y hacer campaña a favor de su partido que terciaba en esas elecciones. Finalmente el PRD, liderado por Miguel Vargas, después de una división de la que surgió el Partido Revolucionario Moderno, devino prácticamente en un partido bisagra, apoyó en las elecciones entonces a Danilo Medina, viabilizó la modificación de la Constitución para que Danilo Medina pudiese presentarse como candidato en el 16, y entonces él ganó, se reeligió Danilo Medina, y el PRD se convirtió en un partido aliado, un partido bisagra, que hoy día casi todas las encuestas dictaminan de que si las elecciones se hicieran hoy obtuviera menos de un 5% de las elecciones, un partido que se caracterizaba por sacar no menos de un 40% de las elecciones. Miguel Vargas sacó un 42% en el 2008, 4 años después de aquella crisis. Entonces sacó un 42% en el peor momento que el PRD pudo participar en un proceso electoral fue precisamente en el 2004, siendo Hipólito Mejía candidato a la reelección después de una crisis financiera tan profunda, y sin embargo sacó un 34%. Para que tengan una idea del partido, del arraigo del partido que estamos hablando. Sin embargo, hoy día apenas conserva el 5% de las elecciones. Eso fue lo que sacó en el último proceso electoral en el 2016, en el 2016 sí, porque fue aliado al PLD. Si no va aliado, posiblemente no hubiera sacado ni siquiera un 3%. Hoy está inmerso en una crisis porque una decisión del Tribunal Superior Electoral, anula una convención que hizo el PRD encabezado por Miguel Vargas en diciembre pasado, y le ordena realizar entonces otra convención que se ha estado también aplazado en el tiempo. Entonces esta vez cuenta con unos aguerridos líderes históricos o dirigentes históricos del PRD que le exigen convención. Entonces entre esos están Guido Gómez Mazara, que ha llevado la voz cantante, está Aníbal García Duvergé, se ha sumado Tonti Rutinel Domínguez, Andrés Enríquez, Francisco Fernández, entre otros dirigentes y legisladores importantes que entonces llevan a cabo esta lucha interna, y así encuentra el 5 de julio
en un aniversario más de la llegada del PRD por primera vez al país en el año 1961, hace 57 años. Creo que el primer comité se formó en San José de Ocoa. No sé si a nivel del país, pero creo que fue así. Pero yo sé que uno de los primeros comités que se formó fue en el municipio, hoy municipio, en el distrito municipal de Las Charcas de Azua, que es de donde son nuestros ancestros. Y yo recuerdo como ahora que nuestros tíos nos decían, aquí se formó, no estaba jovencitico, aquí se formó el segundo comité del PRD cuando vino al país. Por eso, Peña Gómez en vida, muchas veces cuando viajaba por el sur, cada vez que podía, entraba a esa comunidad de Las Charcas de Azua, que está a 9 kilómetros del pueblo de Azua, yendo en dirección este-oeste. Bueno, así encuentra este 5 de julio al Partido Revolucionario Dominicano. Pero no es el único partido que atraviesa por una situación aparentemente insuperable, tendente prácticamente a la desaparición. En el día de ayer, cuando nosotros nos fuimos a las pausas, les dijimos que le íbamos a hablar del precio del petróleo y de cómo se espera que impactara en el subsidio al sector eléctrico, porque lo habíamos dicho varias veces, y cómo serían las expectativas del precio del petróleo hacia la semana que viene. El martes pasado, el precio del petróleo subió 0.27% y el barril del petróleo cerró el martes en $74.14. Recuerden que la ley 112.00 establece que el precio del petróleo se ajustará de manera semanal y que tomará de referencia el precio del barril del petróleo de West Texas Industry al martes de cada semana. Eso quiere decir que miércoles, jueves o viernes o el lunes puede haber variación, pero como cierra el martes, es que se va a tomar, o es lo que se va a tomar de referencia para fijar el precio a nivel local de todos los combustibles. Nosotros dijimos aquí que la ley no siempre se aplica en toda su rigurosidad, sino que dependiendo de la coyuntura política, la coyuntura económica, si estamos en procesos electorales, ustedes ven que los primeros 5 meses del año, hasta que no pasen las elecciones, con esto se juega mucho, a veces se deja congelado por completo prácticamente todo el periodo por muchas semanas, y en otros casos se baja cuando ha subido. Y todo eso después se ajusta después de decir que, aparte de la ley 112.00, que dice, ¿verdad?, que el precio de paridad de importación se le sumará un ad valorem, que es fijo, que es un número que se estableció de 18 pesos en el 2012, que se ajustó en 64 pesos en el 18 pesos en el 2004. Después se ajustó en 63 pesos en la ley 253-12 y ya eso va por casi 72 pesos, a lo que usted entonces le suma también el 16% establecido mediante la ley 495-06, que es el ITEVIS, y después le suma los márgenes de comercialización, que incluye el margen del detallista, el margen del distribuidor y el costo de transporte de un galón de combustible. Sin embargo, a pesar de todo eso, y mire, es importante que me fuera por ahí, porque estos días me escribió un amigo, periodista, y me dijo, miren, para los que dicen que el Ministerio de Industria y Comercio no publica la fórmula del establecimiento de los precios, no, lo que publica Industria y Comercio siempre lo ha hecho. Lo que se le ha exigido que publique es cómo llega al precio de paridad de importación. El precio de paridad de importación se establece mediante un mecanismo que toma en consideración varios factores, es decir, cuál es el precio de un galón de gasolina, vamos a decir que en Texas. Entonces, a partir de ese precio, hay que agregarle el costo de transporte. Por ejemplo,
hay que agregarle fletes y seguros, hay que agregarle costos financieros, hay que agregarle manejo de terminal. Es decir, varias cosas. Entonces cuando se ve todo ese detalle, porque así permitiría a los especialistas calcular si ese precio de paridad de importación se corresponde con los precios internacionales y las comisiones de todos esos factores. Pero no, pone este es el precio de paridad de importación y a partir de ahí es muy sencillo determinar por qué. Porque da valores, lo que hace que se ajusta trimestralmente por la inflación, y el otro es el 16% del ITEVI, que lo estableció la ley 55700 y la 49506. Entonces, ¿qué ocurre cuando varía el precio del barril del petróleo a nivel interno? No es que solamente los consumidores vamos a pagar un combustible más caro si es que el precio sube, como ha estado ocurriendo ya en esta etapa en que dejamos atrás la coyuntura del precio baratísimo del petróleo, sino que deberíamos pagar una tarifa más cara de la energía eléctrica si no es que el gobierno decide asumir el aumento del costo de la energía para no subir la tarifa, entonces que los hogares, las familias y los comercios paguen una energía más cara. Pero hay un elemento importante en todo esto, que es el subsidio al sector eléctrico. ¿Cómo se espera que se comporte? Cuando el precio del barril del petróleo estuvo cerca de los $100, el subsidio anual al sector eléctrico llegó a niveles de, en unos años, 1.200 millones de dólares, pero en una oportunidad llegó casi a 1.500 millones de dólares, cuando el precio del barril del petróleo estuvo en la estratosfera. Cuando inició esa etapa de caída del precio del barril del petróleo, entonces ese subsidio fue disminuyendo hasta contemplarse en el presupuesto de este año 2018 unos 400 millones de dólares. ¿Por qué? Porque en diciembre, o cuando se empezó a formular el presupuesto del año 2018, esto arranca como en el mes de julio precisamente de cada año, entonces empezó a contemplarse un precio del petróleo que se fijó en $49.20 cuando se envía el presupuesto al Congreso Nacional. Entonces, todos los cálculos que se hacen, todos esos números que se ven impactados por el petróleo, por el comportamiento del precio del petróleo, se hicieron sobre la base de que el precio del petróleo sería en promedio $49.20. ¿Qué ocurre? Que al martes pasado el precio del petróleo cerró en 74,14. Y nosotros decíamos, preparémonos porque el subsidio al sector eléctrico va a ser mayor al que se contempló en el presupuesto. ¿Cuál monto sería? Bueno, lo más indicado para hablar de cómo impactaría, cuál es el volumen de recursos adicionales que tendría que buscar el gobierno para subsidiar el sector, bueno, los representantes del propio sector. El lunes, el vicepresidente ejecutivo de la CDEE, Rubén Bichara Jiménez, ante preguntas de periodistas, dijo de que solo por el concepto de subsidio al sector eléctrico y el nuevo precio del petróleo, el subsidio iba a subir quizás en unos 200 millones de dólares y que en vez de 400, dijo él, podían ser 600, 625, eso solamente tomando en consideración el precio al que está hoy día o como ha estado en estos primeros 6 meses del año. Entonces dijo él que la Superintendencia de Electricidad iba a asumir el costo adicional relacionado con el aumento del precio del petróleo y que la población no iba a pagar
una tarifa eléctrica mayor por este concepto. Ante pregunta de los periodistas, entonces respondió de qué esperaba, de que en diciembre, tal como se había anunciado, entonces entra en operación las dos plantas o las plantas Punta Catalina, y que esto entonces deje atrás o influya para reducir los apagones, porque ya esta información de carácter financiero que nos da el vicepresidente ejecutivo de la CDE, Rubén Bichara Jiménez, entonces es que estos apagones podrían ser de carácter financiero, porque si usted tenía previsto gastar en subsidio, transferir en ese subsidio al sector eléctrico 400 millones y tendrá que hacer un desembolso mayor, vamos a decirle que sí, de que 600, 625, 650, por eso estamos hablando de más de 10.000 millones de pesos. Eso es una suma importante porque el presupuesto se envió al Congreso con un déficit de casi 87.000 millones de pesos. Entonces, si usted lo que tiene es déficit programado, presupuestario, no superávit, y hasta ahora no se ha producido un factor económico importante que usted puede decir, bueno, los ingresos unos ingresos extraordinarios podrán absorber eso, entonces eso indica que si usted no programa los apagones o los prendiones, entonces usted va a tener un déficit mayor. Es decir, para que el déficit sea unos 200 millones de dólares adicionales, usted también tiene entonces que programar los prendiones en un momento en que la demanda eléctrica es mayor. Porque miren, señores, yo que no puedo dormir con aire por un asunto de salud, oiga, hoy, esta madrugada, no sé cómo andaba la temperatura, pero el calor era infernal. Imagínense cuando arranque la mañana, arranque la tarde, cómo esa demanda, ¿verdad?, de aires acondicionados, aquellas familias que pueden y aquellos sectores carenciados, como se dice, que tienen aires como si fueran sectores de clase rica, cuando empiezan a encender esos aires, cómo se dispara la demanda. Entonces, si usted satisface toda esa demanda y usted no va a cobrar toda esa demanda, porque ese incremento de los sectores carenciados que se produce en estas circunstancias, la CDE no va a tener un cobro adicional o ninguna de las sedes, porque se le cobran son unos 400 pesos mensuales independientemente de lo que consuma, porque en muchos casos aquí no tenemos medidores para decirle, usted tiene hasta este nivel de consumo, 400 pesos, después de ahí usted tiene que pagar. Usted es responsable de lo que haga. Y usted establece, como se ha hecho en algunos países de la región de Centroamérica, tiene lo que se llama cooperativas eléctricas, que es replicando lo que ocurre en muchas zonas rurales de Estados Unidos, que existen cooperativas eléctricas que se encargan de cobrar la energía en esos sectores empobrecidos o de más bajos ingresos, e impide que se excuse para no pagar. Entonces esas cooperativas se encargan de administrar diríamos la oferta de la energía y su cobro, y también de resolver problemas relacionados con eso. Aquí se intentó hace 3, 4 años constituir cooperativas eléctricas, pero parece que eso no ha tenido mucho éxito. Entonces eso es lo que queríamos comentarles en torno a este tema de la energía eléctrica y los apagones, porque los apagones han sido, yo diría que endiablados en los últimos días y generalizados. En el caso de Puerto Plata, vi un anuncio de una de las empresas del sector eléctrico que decía que había resuelto un problema que tenía sin luz a muchas comunidades de esa provincia. Pero el fin de semana pasado, que yo por razones laborales me tocó prácticamente cruzar la ciudad de este a oeste, cuando usted la cruza, usted tiene que, al caminar, usted se encuentra la situación y prácticamente muchos sectores, tanto
de lo que es el Gran Santo Domingo, la parte del Instituto Nacional, como lo que es Santo Domingo Este, estaban totalmente apagados por más de 10 o 12 horas en una etapa como esta de mucho calor, que las neveras demandan más energía para poder tener refrigerado solamente, y la gente para tener su hielo y hacer sus jugos, los que fueron criados como nosotros, acostumbrados a tomar mucho jugo durante esta época del año. Tenemos los periódicos ya. En el día de ayer, el licenciado economista Luis Abinader y dio unas declaraciones que a nosotros nos llamó poderosamente la atención. ¿Por qué nos llamó la atención? Porque más de 2 décadas nosotros nunca habíamos oído mayores problemas en torno a la producción de guineo, de banano orgánico, que se exporta hacia Europa. Ese era un sector que uno veía como que no tenía grandes problemas, que solamente en la época de temporada ciclónica como la que estamos viviendo, cuando se producían fuertes y prolongados aguaceros y la caída de lluvia era abundante, o sea, y creaba problemas, si se producían tormentas como en el 2007, entonces, bueno, los productores de guineo de la línea noroeste subieron graves daños, entonces si hubieron graves daños por un fenómeno natural, evidentemente que el Banco Agrícola, que Agricultura y que los bancos tenían que darle algún tipo de flexibilidad a estos productores, pero no que tuvieran problemas por asunto de demanda, porque uno lo que entiende que yo no soy especialista en el tema agrícola, soy economista de formación, pero hemos manejado mucho el tema de la planificación, conocemos algo, por decirlo así, de microeconomía y planificación. Entonces dice, bueno, el productor tiene que ajustarse al ciclo de la demanda del bien o de servicio que produce. Y si no lo hace, entonces está frita. Nos explicamos porque la denuncia la hace Luis Abinader. ¿Qué dice Luis Abinader? Que el gobierno debe acudir en ayuda de los productores de guineo y en estos 6 meses del año en que ahora están de vacaciones los estudiantes en Europa, se les compre los guineos que tienen en producción, que tienen en este caso en exceso, los productores de guineo, y se utilicen en los programas de carácter social. Y dice mucho más. Dice de que durante esta temporada no se le cobre intereses, el Banco Agrícola no le cobre intereses a los productores de guineo. Porque como es natural, si se produce unas vacaciones de 6 meses, vacaciones escolares en Europa, baja la demanda de guineo por parte de los europeos, porque estos los utilizan mucho en el desayuno para los niños y adolescentes que salen hacia las escuelas. Pero hay otros países de la región que también son exportadores de guineo hacia Europa, al igual que nosotros. Entonces, si se combina una reducción de la demanda allá y usted tiene una oferta que mejor crece, ¿qué se va a producir? Que el precio se desploma y eso le crea problemas a los guineeros. Y entonces, en ese sentido, nosotros entendimos que tiene razón Luis Abinader al sugerir que se haga esto, de que el gobierno utilice, le compre los guineos a los productores del país y que estos sean utilizados en los programas sociales de la Presidencia de la República para que los productores no tengan problemas económicos mayores. Nosotros nunca somos partidarios de que se apliquen medidas que puedan considerarse incentivos perversos
en el caso de los préstamos que otorgan los bancos agrícolas. Decimos los bancos agrícolas porque en cada país de la región hay lo que se llama un banco agrícola, siempre de carácter estatal, que le presta a los campesinos o a los productores del campo. ¿Y cuál fue la práctica que llevó a estos bancos a la quiebra y a la inoperatividad en que están hoy día? Que no es el caso del agrícola de aquí, es el caso de todos los países de las regiones. Precisamente esas decisiones de condonar en los procesos, porque siempre se hacen en medio de procesos electorales, o condenar toda la parte de la deuda, o condenar el cobro de los intereses, o aplazar el cobro de los mismos. Porque entonces usted le está diciendo a todos los productores: trate de obtener un crédito en el banco agrícola, que es un banco estatal, que ese crédito usted o no lo va a pagar o no lo va a pagar en su totalidad. Por eso a nosotros nos llama la atención esta sugerencia de que no se le cobre los intereses a los productores de guineo por estar atravesando esta situación que denuncia Luis Abinader, de una coyuntura económica de exceso de oferta por baja de demanda en Europa, y que podría llevarlos a perder esa producción de guineo. Yo lo que pensaba era que cuando se caía la demanda en Europa de guineo orgánico, vendámonos en el mercado local. Y ahí entonces ganamos los dominicanos, porque compramos entonces un guineo de buena calidad, producido a nivel orgánico y a un precio más barato, de que el productor no gana, no tiene la misma rentabilidad que el que exporta, pero no tiene costo de oportunidad, porque lo que hace es que tiene un remanente a su disposición para, diríamos, compensar un precio con otro, o en este tipo de coyuntura, entonces compensar lo que dejas de vender allá, vendiéndolo aquí con precios diferentes, no la situación que plantea el economista, y es candidato presidencial y precandidato presidencial hacia las elecciones del año 2020 por el PRM, Luis Abinader Corona. Ya tenemos las portadas de los periódicos y nos vamos inmediatamente a ellas. Popular, a tu lado siempre, presenta El Listín Diario. Danilo: militares y policías vuelven a las calles. El patrullaje mixto ha sido recurrente. Aquí lo tenemos. 2 feminicidios conmocionan. Por lo menos 50 feminicidios han ocurrido en el país en lo que va del presente año. Estima: rigor es clave en la educación. El rigor, la disciplina, la delincuencia, la dedicación constante a los estudios y los valores son claves para la educación superior, estimó anoche el rector de la Universidad Salamanca, Ricardo Rivero. Lanzan campaña de promoción del país en Toronto. La República: Castaño defiende parar proselitismo. Piden parqueos en la zona colonial. Asedian manifestantes en el norte de Nicaragua. Primera dama beneficia a 31.977 personas con problemas de salud. Vladimir Guerrero: padre del jugador le pidió a su madre que lo abortara y ella lo rechazó de manera tajante. Estos son los titulares del periódico Listín Diario. Vamos a ver qué nos tiene el diario Hoy. Persecución contra Correa. Enfrenta países con Ecuador.
La orden de prisión y pedido de captura contra el expresidente ecuatoriano Rafael Correa generó ayer un incidente diplomático luego de que los mandatarios de Bolivia y Venezuela advirtieran supuesta persecución jurídica contra líderes progresistas de la región. El gobierno de Ecuador presentó senda protesta por las declaraciones de Evo Morales y Nicolás Maduro. Policías y militares a las calles para atacar la delincuencia. Presidente Medina, la policía vuelve para la calle porque la violencia que se había reducido un poco en los últimos días se ha agudizado. Ahí tenemos la foto de portada de los chequeos. Anoche yo pude observarlo en varios puntos del polígono central del distrito. Fiscal Distrito Nacional denuncia estructura criminal que ejecuta embargos y desalojos. Nestlé Dominicana inaugura moderna planta de producción láctea de envases UTH. Oncóloga advierte sobre los rayos solares y el cáncer de la piel. Rector Universidad de Salamanca llama la atención sobre la copia de modelos extranjeros. Directivos de Adozona en reunión en el Banco Central comparte con el gobernador crecimiento del sector. El Mundo entrevista a Estados Unidos. ¿Interesará a Estados Unidos invadir a Venezuela? Tremenda pregunta. Estos son los titulares del diario Hoy. Vamos a ver qué nos tiene el Diario Libre. El Diario Libre. Por séptima vez en 14 años, el presidente reconoce que hay un brote de violencia que será enfrentado. Director Policía Nacional dijo que coordinan acciones con el ministro de Defensa. Y en la foto de portada, el dolor de la vicepresidenta ante la partida de su padre. Recusan a juez Ortega por declaraciones de la PECA. Un plan para mejorar la genética del ganado en República Dominicana. Pulso en el PLD rumbo a órganos partidarios. Abinader y PRM firmes propuesta ley de partidos. Estos son los titulares de Diario Libre. El Día, por quinta vez, los militares y los policías vuelven a las calles en 4 años. Delincuencia, así lo denunciaron el presidente Danilo Medina y el director de la policía. Suprema Corte rechaza recurso contra Ortega. Inhibición. La solicitud fue presentada por Andrés Bautista. La audiencia preliminar comienza mañana. Y en el sumario, coerción. Imputado robo de banco depositó dinero en cuenta. ¡Ay, qué inocente! Esta noche, Comité Olímpico Dominicano premia atletas. Embarazos en niñas. Preocupación de Ricardo Rivero Ortega. El rector de la Universidad de Salamanca afirma problema afecta el desarrollo de adolescentes. Estos son los titulares del día. Veamos qué nos trae el Caribe. Gobierno reacciona ante delincuencia. Andrés Manuel López Obrador, ANLO, da nuevo respiro a la izquierda latinoamericana. Accidentes, primera causa de muertes entre jóvenes, exceso de velocidad. El presidente Medina reacciona. Presidente Medina dijo que hay que enfrentar la violencia de manera decidida. Director de la Policía Nacional afirmó que junto a las Fuerzas Armadas combatirán la inseguridad ciudadana. Ante esa pregunta fue que el presidente dijo que había que enfrentar la delincuencia que había bajado, pero que se ha recrudecido. Entonces le preguntaron que se iba a aplicar mano dura y él dijo no, en un régimen democrático y de derecho, para eso está la justicia. Dan último adiós al padre de Margarita Cedeño.
Presidente Junta Central Electoral ratifica que hay que parar caravaneos. La Junta Central Electoral está ante un serio desafío de imponer su autoridad porque los precandidatos del PLD, sobre todo, han continuado con su caravaneo como si no hubiera ocurrido absolutamente nada. Estos son los titulares del diario El Caribe. Veamos qué nos tiene el Diario Libre. Se reúne Consejo Policial. Director de la Policía Nacional advierte. Danilo Medina promete enfrentará el brote de violencia de manera decidida. Y en el editorial de Percio Maldonado, el agobio social. Estos son los titulares del Nuevo Diario. Y los titulares de El País. Los empresarios se suman a López Obrador tras su victoria. Dilma Rousseff aspira al Senado en su regreso a la política. La justicia de Ecuador dicta prisión preventiva contra Correa. Esas pancartas son, la página de portada, esas pancartas tienen que ver, a ver, mira, no leo bastante bien. Los cerros infinitos de la crisis en Venezuela, la de nunca acabar. Estos son los titulares del diario El País y con ello concluimos los titulares de los periódicos nacionales e internacionales. Nos vamos a la pausa, pero al regreso continuamos brindándole noticias de actualidad. Popular, a tu lado siempre. Nos vamos a la pausa y al retorno continuamos con más noticias a esta hora de la madrugada. La CDEE impulsa energía positiva para la vida. Para responder al aumento que demanda el sector eléctrico nacional, la central termoeléctrica Punta Catalina y sus 752 megavatios brutos de generación ya entran en su etapa final de construcción. Para el 2017 se sumaron más de 8 proyectos de fuentes de energía renovable que en conjunto con las 27 microcentrales hidroeléctricas aportarán al sistema 1.430 megavatios en nuestra matriz energética. El programa de rehabilitación de redes inicia con una inversión de 358 millones de organismos internacionales. Más de 100 circuitos serán intervenidos a nivel nacional, logrando así un servicio eléctrico optimizado. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Nos gusta construir. Nos gusta trabajar en equipo. Imaginar que cada edificio se llenará de experiencias y de sueños. Que con cada esfuerzo abrimos nuevos caminos. Sabemos que también hay dificultades. Y a veces hasta tenemos que empezar de nuevo. Pero siempre estamos dispuestos para ayudar allí donde nos necesiten. Nos gusta crear proyectos que duren toda una vida. Nos gusta construir juntos para la República Dominicana. Ministerio de Obras Públicas y Comunicación. Más que obras, somos servicios.
Este es uno de los centros más modernos y más grandes que tiene la comunidad ahora mismo. Impacta a la comunidad en un 100%. En los gobiernos del presidente Medina, la provincia de Santo Domingo ha recibido 3.451 nuevas aulas con un impacto extraordinario en la economía familiar. La madre soltera y los padres trabajan en su mayoría. Ellos van a tener la oportunidad de que estén aquí desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Los estudiantes reciben clases, uniformes y alimentación en jornada escolar extendida completamente gratis. Este centro se ha dedicado a preparar jóvenes y estudiantes para un futuro mejor. Muchas personas quisieran estudiar aquí por la gran educación que tiene. La finalidad es tener un sistema cabalmente incluyente y con calidad, pues como ha manifestado el presidente Danilo Medina, la educación es el otro nombre de la libertad. Ministerio de Educación. Uno se levanta todos los días para echar para adelante, desde tempranito para que Dios ayude a uno. Darle de comer al país entero no es nada fácil. Cuando empezamos con la cooperativa éramos como 10, cada uno con su parcelita, poquita tierra. Pero ellos nos enseñan que cuando nos unimos logramos mucho más, siempre con ganas de trabajar. Fuimos aprendiendo y creciendo toditos juntos. Primero con Coopera y mañana usted verá que ese sueño de exportar con Prospera lo vamos a lograr. Lo mejor de nuestra tierra llegará al mundo entero. Royal Lavandería, cada día más cerca de ti, con su nueva sucursal ubicada en la avenida Enriquillo, esquina Bayacán, donde encontrarás expertos sastres y modistas para toda clase de entalle y alteraciones. Esas prendas de vestir que ya no usas porque has rebajado de talla, no la tires. Ven a Royal Lavandería y te quedará como nueva. Recuerda que somos expertos en limpieza y empaque al vacío de traje de novia. Abierto los domingos de 9 de la mañana a 1 de la tarde en Los Cacicascos. Royal Lavandería en Arroyo Hondo, Bellavista, Naco, Gasco y La Esperilla. Servicio a domicilio gratis. Royal Lavandería. De nuevo con ustedes a la misma hora. No se hizo esperar, como vieron en todos los titulares de los periódicos, de que ya en horas de la noche se hizo realidad la promesa del presidente de la República de que policías y militares iban a estar en las calles como acción para prevenir el auge de la delincuencia que estas últimas 2 semanas han cometido actos desafiantes. Es una actividad, es un mecanismo que a veces resulta odioso porque ustedes lo mandan a detener, entonces uno que lo que anda es trabajando o haciendo diligencias o labores normales, o cuando es fin de semana, como es natural, compartiendo ya en horas de la noche con amigos y familiares, entonces se le manda a parar y usted muchas veces se siente incómodo. Y entonces además esto manda una señal negativa a lo que tiene que ver con turismo. Dicen los expertos sobre este tema, sobre el asunto del combate a la delincuencia, de que este tipo de acciones no ha resuelto el problema. Uno lo que ha observado es que cada vez que están policías y militares en la calle, por lo menos disminuye un poco. O sea, los delincuentes como que se asustan un poco, como quien dice, el riesgo es mayor si salimos a trabajar en medio de estas circunstancias. El problema está en que después, 2 o 3 meses después, los policías y militares regresan a casa, entonces otra vez la delincuencia anda de su casa porque eso tiene un costo. O sea, policías y militares en la calle, entonces usted tiene que gastar más dinero, por lo menos en asuntos de transportes y más combustible, al tener que mover más militares en la calle, y es más viático porque usted tiene que ya esos militares en la calle garantizarle desayuno, comida y cena. Porque si usted no se lo garantiza, ellos van a buscar desayuno, comida y cena. Y usted sabe que lo van a buscar pidiéndoselo de buena manera, ¿verdad? Cuando le dicen, jefe,
no hemos comido en el día de hoy, usted tiene que dependerse, ¿verdad?, de 100 o 200 pesos y dárselo. Entonces, por eso a veces hay que recogerlo. Por lo menos uno sabe que esa vaina. Como yo vivo en este sector de aquí del Polígono Central, a raíz del asesinato de la señora, no recuerdo su hora, que transportaba a niños hace ya casi 2 años, entonces hubo un aumento de la presencia militar en esa zona. Y miren, los ladronzuelos de retrovisores y logos de vehículos desaparecieron como por arte de magia. Cuando recogieron, o sea, cuando los militares se recogieron de nuevo, ¿qué ocurrió? Que entonces esos ladronzuelos volvieron a tener a la gente en sosiego, porque al dejar su vehículo fuera, al otro día no encontraban o la batería, o un espejo retrovisor, o los 2 espejos retrovisores, y los logos. Y eso lo hacen con cualquier tipo de vehículos, porque ellos hasta crean un mercado. Pareciera que eso es como toda una industria. El lunes hablábamos aquí, discutíamos un poco, analizábamos un poco de manera acalorada, de que la delincuencia se clasifica y los tipos de ladrones. Entonces, ese tipo de robo que yo estoy diciendo no es igual que el tipo de robo y los desafíos de la delincuencia de las últimas 2 semanas. Porque en el día de ayer, el presidente daba esas declaraciones y decía que los militares iban para la calle, pero en el mismo día de ayer fue asaltado un general a quienes 3 delincuentes le dieron seguimiento desde el momento en que entró a una sucursal bancaria a realizar un retiro de dinero, y lo despojaron de 100,000 pesos en efectivo y de una pistola. ¿De quién se trata? Se trata del general Jorge Muñoz, y esto ocurrió en la marquesina de su casa, en el sector de Mendoza. Entonces, esto es lo que hay que evitar, que la gente no entre en pánico porque no se sienten seguros ni siquiera en su casa. Porque uno sabe que la delincuencia en el país es cada vez más fuerte, pero uno como cuando uno llega a casa, uno se siente tranquilo. Usted dice, bueno, yo vivo en zona de tolerancia, porque el sábado pasado, por ejemplo, yo llego al sector donde vivo, yo como iba a salir de una vez, bajaba de hacer ejercicio en el mirador, entonces algo así, vengo hablando por teléfono en medio de la calle y veo que el seguridad me dice, corra. Y yo digo, ¿qué pasó? A mí me dice, no, es que los sábados ellos quitan muchos celulares por aquí. Entonces lo que tenemos que evitar, que la ciudadanía pueda entrar en pánico como consecuencia del auge de la delincuencia. Ojalá que estas acciones no sean como los 2 planes de seguridad que se han ejecutado desde el 2005 hasta ahora, el barrio seguro y el vivir tranquilo, que aparentemente fue un presupuesto que se ejecutó sin que diera resultado, porque la delincuencia no ha desaparecido, todo lo contrario, se recrudece, y por momentos de qué manera. En la parte final del programa, como siempre, decir cómo se espera que venga la temperatura para el día de hoy. La temperatura estará bastante caliente, porque estará entre 23 la mínima y 32 la máxima. Pocas probabilidades de lluvia, de acuerdo con la Oficina Nacional de Meteorología, es decir, que será un día bastante caluroso, así que debemos andar con nuestro botellón de agua, botellita de agua a mano, vestir ropa ligera y no estar expuesto al sol entre 11 de la mañana y 5 de la tarde. Pero a continuación, Despierta RD con Alberto Caminero y su equipo de trabajo.
En un mundo tan rápido y vanguardista, tener presencia en la internet y redes sociales se hace imprescindible para lograr potencializar tu negocio a la cumbre del éxito. Por eso surge Octomedia. Nos encargaremos de que estés en la mira del mundo y el consumidor según tu blanco de público. Somos manejo de redes sociales, creación de contenido multimedia para tus productos y servicios, diseño y asesoramiento de estrategias para campañas políticas, solución de conflictos y consultoría en crisis, manejo y asesoría de imagen corporativa y artística, manejo de medios, relaciones públicas y media tours, maestría de ceremonias, montaje de eventos y logística, circuito cerrado de televisión, transmisión en vivo HD y 3D. Octomedia, es hora de llevar tu negocio al siguiente nivel.